Hola, Tomás. ¿Qué? No, yo sé, sabes que él me dice que no quiero señal de... Tomás. 333. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Amable audiencia, cordial saludo. Bienvenidos una vez más a Periodismo sin Corrección, su espacio. Gracias por la compañía de ustedes en Colombia y en el exterior. Ayer íbamos en 498,000 suscriptores. Muy rápido, la gente llega y llega y llega y llega aquí a Periodismo sin Corrección y al tercer canal. Gracias por la sintonía, gracias por la compañía. Nos hemos convertido en una alternativa seria, importante, juiciosa, amena para ustedes, y eso, así como a ustedes les alegra, a nosotros también. Un saludo muy especial para todo nuestro equipo de trabajo, todas las personas desde la recepción hasta la gerencia, la dirección del tercer canal. Muchas gracias por trabajar en este proyecto. Un saludo para todos nuestros amigos en Colombia y en el exterior. Hoy continuamos. Hoy es el tercer capítulo en seguidilla que tiene que ver con el horror, como hemos llamado la serie de el presidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy vamos a hablar por unos que no pueden hablar. Los muertos no hablan. Se llama el capítulo de hoy, y qué bueno sería poderlos enumerar a cada entrega, colocarle, por ejemplo, la de hoy 3, la de ayer 2 y la de antier 1, con el propósito de que los colombianos en el mundo y los televidentes, nuestros seguidores, puedan tener la seguidilla de esta historia que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo desde la génesis de los Uribe Vélez, y se nos quedan muchas cosas. La verdad es que hay mucha literatura, muchísima, y otra por construir. Es avasallante lo que hay y horripilante lo que encontramos, y preocupante lo que se calla, lo que pasa de agache, lo que se silencia. Por ejemplo, antes de entrar a hablar de los muerticos, encontré un documento que escribe Vorágine, Periodismo Contracorriente, 3 de septiembre de 2020. Va a ser 5 años. Los baldíos del Estado por los que pelea Lina Moreno Uribe. Para quienes no conocen, Lina Moreno Uribe no es una presentadora de televisión ni una modelo. Es la esposa de Álvaro Uribe Vélez, la filósofa que aquí hemos dicho se mantenía haciendo práctica de zen y mantra yogas allá en sus inmensas haciendas, y que no tenía ninguna vinculación. No, mentiras. Mira, aquí Vorágine revela documentos que prueban que la esposa del expresidente quería legalizar la propiedad de dichos terrenos con una demanda. ¿De cuáles terrenos? La tierrita se llama Laguito 2. Son unos baldíos que están allá en el municipio de San Carlos, Córdoba.
tierra del Estado, de la patria, del país, de nosotros. Oiga, y no darles vergüenza, no darles vergüenza, no obstante lo que ya han acumulado, lo que ya han arrebatado, con lo que se han quedado y lo que tienen, y van por más. Esta viejita calladita, leyendo filosofía, le fue así, es la representante legal, o era en ese momento, de el ubérrimo SAS, o sea, de la finca allá en Córdoba, de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, desde 1960, esos terrenos del laguito, antes haciendo la salvedad de que el ubérrimo es 10 veces, óigame bien, 10 veces más grande que el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Uno literalmente se mama de andar el Parque Simón Bolívar de Bogotá y no termina de recorrerlo. Esto es 10 veces más grande, el ubérrimo. No contento con esto, la señora Lina, que están acostumbrados a extender cercas, como lo hicieron allá mismo en el ubérrimo, va por 80,000, o fue por 80,000 metros cuadrados del Laguito 2, allá cerca del ubérrimo. Y resulta que eso vino pasando de ilegalidad en ilegalidad hasta que los Uribe Vélez compraron eso. Entonces, a unos señores Mendoza. Los Mendoza habían comprado eso a una señora. Estamos hablando de una escritura 1737 del 20 de septiembre de 1988, Laguito 2, cuenta con matrícula tal de Cereté, Córdoba, y de San Carlos en ese mismo departamento. Lina Moreno no solo ha ocupado y explotado económicamente esa tierra, sino que ha querido legalizar la propiedad. Justamente por esa razón, la ex primera dama interpuso una demanda el 19 de marzo de 2019 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos. Entonces empieza una pelea legal y cualquier día Vorágine llama a la cucha y la cucha contesta y empieza a mamarles gallo. Le hacen preguntas a propósito de este baldío que es de los colombianos. Y entonces la vieja les dice que cualquier cosa que hable puede ser utilizado en su contra. A los 5 minutos suena el teléfono allá a los periodistas de la Vorágine y habla un señor llamado Álvaro Uribe Vélez. Como siempre y como buen finquero, traqueto, mafioso, delincuente, a intimidar. Imagínense, presidente de la República llamando a los periodistas a intimidar. Y que no se metan con mi mujer. Dice que no le hagan pasar, usa un término bochornoso, una cosa que la cucha pierde la paciencia y entonces se le olvida la yoga y el zen y la filósofa se le salen los trapos. Como se le salió un día que se agarró con Uribe Vélez por uno de sus hijitos. Creo que el menor. Bueno, entonces, esta cucha se calla, se retira, se va a leer filosofía y deja al marido con el temita. Y estos sinvergüenzas se quedan con las tierras en Colombia. Esto es histórico. Esto es histórico. Por allá hay unas historias de tierras de los López, sin mal no recuerdo, unas inmensidades. Y lo mejor es que son potreros que nadie mira. Resultan cercados, con ganado adentro, y como por arte de magia empiezan a pasar esas autopistas 4G. O preguntémosle a Vargas Lleras, 4G por las narices de los terrenos. Se quedan con los terrenos conociendo que van a desarrollar vías de infraestructura, donde también, si se descuida el Estado, participan en los robos que hacen
pagando concretos que ponen la mitad de la fortaleza del concreto y demás. De tal suerte que así se ha venido moviendo el país con estos personajes. Y la señora Lina Moreno, ahí metida porque es la representante legal. Es la representante legal, pero el que responde es el bravucón del Álvaro Uribe Vélez. Hoy, allá, alicaído se llama eso. Hablo del expresidente de la República, el nefasto Álvaro Uribe Vélez. Y hay que insistir e insistirle a la audiencia, a la opinión pública, a la ciudadanía, que es un nefasto personaje, Álvaro Uribe Vélez. Este libro que tengo acá, llamado El narcotraficante número 82 de tantos, yo mismo he escrito como 3 o 4 libros donde vinculo al señor Álvaro Uribe Vélez, Paracos, la multinacional del crimen, la tenebrosa oficina de Envigado, Las 7 vidas de la gata, la historia de Nilce López, La batalla final de Carlos Castaño, todos textos escritos por Alfredo Serrano. Y es impresionante lo que uno encuentra. Claro, cuando no habían estas autopistas de la información, nosotros éramos desacreditados. Total, desacreditados, silenciados, y éramos aún, apreciado Julián, objeto de burla de incluso colegas sinvergüenzas y medios sinvergüenzas que hoy con toda tranquilidad, apreciado Julián, podemos aquí hablar con nombre propio, como vamos a hablar acá, por ejemplo, del periódico El Colombiano y del Mundo de Medellín y de esas emisoras en Medellín, que no se dieron cuenta que tenían semejante leviatán muy emparejado en su vida criminal con el propio Pablo Escobar. Hablo de Álvaro Uribe Vélez y todo ese séquito mafioso, traqueto, criminal, que incluso, hay que decirlo también con verticalidad, controló y aún controla, con rezagos ahí muy de tinte testaferrato, la economía de Medellín particularmente, por no hablar de esos riquísimos municipios antioqueños. Esto a Colombia no se le había contado. Esto a Colombia había pasado de agache porque los señores, este cucho Álvaro Uribe Vélez, en una habilidad propia de don Vito Corleone, controlaban todo. Esa es la diarrea que tienen con Gustavo Petro Urrego, el presidente de la República de hoy. Entonces, cualquier cosa que salga del gobierno del presidente Petro, cualquier chapetera, cualquier cosa. Claro, y hay cosas, porque infortunadamente aparecen Raceros y Benedettis y Carlos Ramón González, que por cierto acabó de renunciar del Partido Verde. Bueno, que enturbian el gobierno de Gustavo Petro. Y ahí en su seno, muy cercano también, hay que decirlo, se enturbian las aguas. Pero lo que no podemos nosotros ignorar y olvidar y echar por debajo la lámpara partida de la alfombra es este reciente, pasado, presente y futuro, porque está aquí vivo y sigue, vida delincuencial de Álvaro Uribe Vélez y sus secuaces, muchos de ellos bajo la carpa del cartel del Centro Democrático. Julián, feliz mañana. Señor Alfredo, un saludo para usted, para toda la audiencia de Periodismo Sin Corrección, a la que le pedimos que comparta esta transmisión, le dé like. Lo que usted dice es muy cierto. Yo sumo a que esta élite política que ha gobernado el país durante años,
pues se ha enfrascado contra el gobierno de Gustavo Petro netamente porque les han quitado, como usted bien lo ha dicho en diferentes programas, la pauta nacional, le han llevado una nueva élite a lo que es esta representación en la Casa de Nariño, en los diferentes puestos, a pesar de que aparezcan personajes que uno crea como Benedetti, como Roy, que siempre han estado en el poder, nunca estaban en lo más alto y hoy sí han penetrado esas esferas y eso es lo que les da rabia. También pues yo creo que esto es algo bueno para la democracia porque llegado el caso que en el 2026 vuelvan los sectores de derecha, vuelva el uribismo, si se puede llamar así, esta centroizquierda un poco camuflada y demás, pues esperamos que los medios de comunicación hagan la misma veeduría y el mismo meollo que han venido haciendo con el gobierno de Gustavo Petro y por supuesto que se dediquen a investigar todo el pasado de este narcotraficante número 82 porque considero que hay muchas verdades que nos han dado, por ejemplo hay hablando de los muertos no hablan, de todo este tema de los falsos positivos, es una herida que está incrustada en la sociedad colombiana, que sí o sí nunca se ha resuelto, todo el tema de los señalamientos de ex jefes paramilitares, de paramilitares, la extradición de la verdad, todo este tema también con el papel que han jugado los altos mandos de las fuerzas militares, como ya los hemos nombrado, el señor Naranjo, el señor Santoyo, el mismo Hugo Aguilar, que está próximo a ser imputado por unos contratos que firmó cuando era gobernador de Santander en el 2007 y todo esto nos lleva a que pues la reflexión no solo es el castigo en las urnas, sino la veeduría que se tiene que hacer sí o sí a partir del 2026, no solo como nos tienen acostumbrados a la presidencia de la República, sino también al Congreso, que me parece a mí que es realmente el poder detrás del poder. Hoy como gran cosa en los medios de comunicación circula como si fuera una noticia de carácter mundial, que el señor esperpento, peligrosísimo, muy peligroso, gobernador de Boyacá, Amaya, ya él se va a quedar haciéndole un favor al departamento de Boyacá, esquilmándolo hasta donde más pueda, y no va a ser candidato a la presidencia de la República, no. Es que nosotros aquí mismo no lo dejamos ni asomar, porque le pegamos y le vamos a seguir pegando por sinvergüenzas. Venían a quedarse con el Estado colombiano, con la ferramenta criminal de esos capos de las Esmeraldas y demás políticos corruptos, como ese tal Ciro Ramírez, ese habitante habitual de La Picota y demás criminales que se mueven en el departamento de Boyacá, escampando bajo la sombrilla de una cosa que llaman el Partido Verde, y aquí llamamos el poder doblemente verde porque era el Partido Verde y los esmeralderos. ¿Usted cree que fue presión? O sea, porque todo el mundo tenía la noticia de la reunión de Petro con Amaya. Y pues casi que estaba seguro, estamos a la expectativa de esa renuncia para llegar a la presidencia. Yo creo que Petro le dijo, ¿Le dijo? Ay, Petro es así. Petro le dijo, no, esto sabe qué, mano, esto no, usted no se asome por ahí porque eso es nefasto. Le dijo, como cuando también Holman Morris quiso asomarse a todas estas candidaturas, Petro no era querendón de eso. Él no era querendón y le hacía saber, sino que los manes hacen y se van por su camino y luego pues Petro les advierte, o sea, Petro es un tipo que ve la política, mejor dicho, Petro si es algo, es político. Bueno, ¿estuvo ayer el fascineroso Botero con ustedes? Sí, señor. ¿Cómo le fue? Santiago Botero. ¿Cómo se llama? Santiago Botero. No el ciclista, ¿no? No, señor. Bueno, ¿y qué impresión le dejó? Santiago, ¿los convenció, Julián? Perdóneme, no mentiras, pero, hola, ¿me dejó que saludos? Pues, más que un saludo, pues, sí dijo como nosotros, obviamente, como es lo correcto, revisamos nosotros sus programas. Usted ayer pues nos hizo unos señalamientos también al final y nosotros se lo hicimos a él. Él dijo que netamente lo que pasaba con su familia no tenía nada que ver con él, que él era pues indiferente a lo que pasaba con él, que estaba dispuesto a una conversación, pero obviamente fue o sea, la palabra que más repitió en esa entrevista fue Balín. Balín para todo el mundo. Incluso yo le dije cómo empezó a decir... Se le salió el paraco, o sea, se le sale el paraco.
Y dice, por ejemplo, en un momento yo le pregunté si le quiere dar balín, cómo va a hacer con una guerrilla del ELN que ya es transnacional, que está con Venezuela, y dijo que estaba dispuesto a entrar en una guerra con Venezuela, Ay. que no tenía ningún tapujo. Mire, ese señor está alucinando. Él está alucinando. Ese señor viene con esa soberbia del dinero, porque el dinero también lo ensoberbece a uno. No, es el tipo. ¿Sabe por qué él tiene ese discurso? Porque él considera que ese discurso le trae réditos en un país de guerra como Colombia. Entonces él se cree, es que da hasta miedo escucharlo, ¿no? Sí, señor. Porque el tipo, nada, este es un tonto que No, ni siquiera aparece en las encuestas. Él dijo que unas de sus ídolos son Nayib Bukele y Carlos Castaño. Carlitos, claro. Abanderado de los paramilitares. Y Dice la que los gata paramilitares no es debe como ser lo la cuentan. mamita. La mamita debe ser la gata. Dice que nunca la conoció ni a los gaticos. No, y a los tíos que eran los socios de la gata en las convivir en Magangué. A propósito, grupo. En Colombia hubo uno, por lo menos sino dos grupos de paramilitares que jamás se desmovilizaron. ¿Sabía usted eso? Entre esos el de la gata, el de ellos, el de los Botero allá, dueños de Magangué, dueños de Mompox y dueños de buena parte de Cartagena, antioqueños de nacimiento. ¿Usted cree que hay gente que piensa como este señor? Mucha. Los que llenaron la Plaza de Bolívar. Porque son fieras, perrunas, que fueron educados en los ejércitos, les tiraban la pólvora y la marihuana para que se metieran allá en la selva, esos exsoldados, porque así es, les tiran la marihuana y las drogas para que las metan en la selva, porque no salen locos y matan a los superiores. Esto lo cuentan los soldados regulares, ¿no? Los soldados regulares cuentan eso. Y producto del narcotraficante número 82, creo yo también. Toda esa política Es que, mire, no hay otra opción más que... El diálogo no existe, solo existe la confrontación. Julián, cuando uno repasa esto, porque nosotros tenemos que repasar, esto no es que, o sea, aquí tengamos la enciclopedia en la cabeza, no, nos toca estudiar y revisar y leer para poder venir aquí a hablar las cosas. Oiga, lo que Álvaro Uribe construyó, yo creo que no tiene par en Latinoamérica y en buena parte del mundo. Es que estos manes, esto está diseñado, a uno le cuesta creer que esto fue diseñado. Mire, esas convivir cooperativas de seguridad ciudadana, de autodefensa, porque así nacen. Esto fue el germen del paramilitarismo neto. Las convivir fueron la semilla del paramilitarismo, auspiciadas y creadas por Samper, impulsadas por Gaviria, Samper y cristalizadas y desarrolladas en su época de adolescencia, donde ya se desarrolla por lo menos el hombre y la mujer también, y crece este monstruo que hoy no tiene freno bajo la carpa y el nombre del Clan del Golfo. Lo que sembró Álvaro Uribe Vélez, que es el tema de nosotros de hoy, fue una cosa horripilante. Mire este detallito. Y permeada altamente por el narcotráfico, ¿no? Por las sendas del ubérrimo Iván Cepeda y Alirio Uribe. Yo voy a decir una cosa muy respetuosa con los textos de Iván Cepeda, gran senador de la República. Yo lo admiro, lo digo públicamente. Yo no soy de izquierda, nunca he sido comunista, nada de eso. Pero una de las personas que yo admire de la izquierda, aquí sí podemos decir recalcitrante, es a Iván Cepeda. Me parece un hombre valioso, un tipo formado, un hombre que perfectamente pudiera ser un excelente presidente de la República de Colombia. Yo no entiendo por qué en la izquierda lo rechazan tanto. Un tipo que no tiene torcidos, un tipo que es decente, un tipo que es estudioso, un tipo que hasta para hablar. Yo soy más belicoso y beligerante que Iván. Iván es un tipo Calmado, muy interesante. Y Bueno, calmado, ¿no? pero ellos tienen un problema, que cada vez que publican un libro, tienen a más del 55% de los ciudadanos colombianos que ni lo miran porque lo rechazan por ser de izquierda. Esa es la verdad. Por eso es tan importante que tú mañana, Julián, como periodista, empieces a escribir libros, porque la gente te va a leer. O el suscrito, que he tenido la feliz ocasión
y la aventura de Dios de poder escribir y poder llegar. Bueno, la gente está esperando mi libro. Yo no sé cómo voy a hacer con tanta cosa. Oiga, y a todas estas, ¿usted qué época escribió Paracos? Yo empecé a escribir mi primer libro cuando regresé del exilio en Argentina en el año 2007, que hago la batalla final de Carlos Castaño. O sea, en pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Total. Por ¿Cómo eso, fue eso? No, es que eso fue la entrada al paramilitarismo neto. Yo estaba en Barranca Bermeja, el último reducto de los paramilitares, como corresponsal de 5 medios nacionales, cuando es la arremetida paramilitar al último reducto donde nunca habían entrado, que era Barranca Bermeja, la capital petrolera de Eso Colombia. estaba contra la corriente. No, esto nosotros todos los días abríamos noticiero. Todos los días nosotros abríamos noticiero. Yo tenía 3 noticieros de lunes a viernes, que era Noticiero Nacional, el noticiero se llamaba NSA, que era a las 7 de la noche, le enfrentaba al noticiero de las 7, que funcionaba aquí en esta casa donde yo estoy sentado acá, o los dos Julián, y el otro era un noticiero que se llamaba En Vivo 9:30, de lunes a viernes. El fin de semana tenía Hora Cero. Mi director era un nefasto hoy periodista llamado Felipe Zuleta Lleras. Bueno, dice ser periodista, de la familia de los Lleras, Felipe Zuleta Lleras. Y el otro era TV Hoy, también de alguien que pasó por esta casa, porque él fue el que le Pacho Francisco Javier Díaz era el presentador y se convirtió en el director, y yo era el corresponsal de todos los noticieros. Ahí entro yo a conocer todo esto. Por eso conozco tanto, porque yo, siendo periodista bogotano, me voy a Colombia y me llevo a mi familia a donde estaba la guerra. En ese momento Barranca Bermeja era considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. No, y usted, o sea, usted escribiendo contra algo que estaba socialmente aceptado incluso por el mismo gobierno, ¿no? Total, absolutamente. Pero, mire, yo quiero antes, apreciado Julián y amigos, la teleaudiencia, mire esto del libro de Alirio Uribe, Iván Cepeda, Por las sendas del Ubérrimo. Ellos ya habían escrito otro libro, ¿no? Sí. Este es reciente, ¿cierto? Sí, este es un libro. Estos son textos magistrales, hay que decirlo. Textos magistrales. Bueno, aquí hablan de la definición de guacharacas, que es la guacharaca. El instrumento. Dice, entonces, atravesada por el río Nus, la hacienda Guacharacas era la favorita de Alberto Uribe Sierra, el tenebroso papá de Álvaro Uribe Vélez, desde que la compró la familia Restrepo en 1975. Hace ratico. La hacienda, ya en ese momento, la podredumbre del narcotráfico estaba caminando. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos, nadie se enteraba. Nos tenía embelesados la Selección Colombia de 1975. Gran equipo colombiano. La hacienda se extendía por el norte, por San Roque, Yolombó. Pero mire lo que dice. Se dedicaron allí a la ganadería, la cría de caballos y al cesar los periodos de lluvia, a la explotación de oro en las playas del río. Qué lindo, ¿no? Eso parece una película del oeste americano, ¿no? Uh-huh. Oro. Nada. O sea, ellos no se montan en un peladero, Julián. Estos pícaros se llevan lo mejor de Colombia, las tierras fértiles. Todos lo llevan ellos. Y entonces era el caminito de Medellín, pasando por un pueblito bien interesante. Lo tocaban así de refilón, como decimos o decíamos, el Amalfi. La cuna de los Castaño. De los Castaños. La cuna del Monoleche, la cuna del alemán y de alias Don Mario, y la cuna de alias Arcángel, el hombre que negociaba con Pacho Santos el bloque capital. Así es sencillito. Bueno, pero aquí dice otra cosita. En Amalfi, a pocos kilómetros de Guacharacas, estaban los hermanos Castaño Gil, el alemán, el Monoleche, los que ya dijimos, pero ahí cerquita habían unas joyas, los hermanos Villegas Uribe y los Galeón Henao, socios de los Uribe Vélez, fundadores de Santiago y de Álvaro Uribe Vélez, del bloque Metro.
Y los dos apóstoles. Los 12 apóstoles ya venían de rezar en la iglesia, ya en Yarumal, Antioquia, y montaron una cosa linda, la Metro Golden Meyer. No, el bloque Metro. Criminales, asesinos. Y en ese paso aparece el famoso episodio donde quiebran al papá de Álvaro Uribe Vélez, allá el helicóptero Hughes con H, 500 con matrícula HK 2704E, la misma que aparece en Tranquilandia. La misma, yo no sé cómo esa avioneta por arte de magia cayó en el complejo cocainero más grande que se ha construido en la historia del ser humano, porque es así. Vendido, según dicen los Uribe, a un colaborador del clan Ochoa, que era obviamente perteneciente al cartel de Medellín con Pablo Escobar y compañía. Mira, una hermana del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Cecilia Lara, dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que había cogido en Tranquilandia era el del papá de Álvaro Uribe Vélez. De tal suerte que, mira esto, Julián, la vida en la hacienda Guacharacas y en las poblaciones vecinas cambió a partir de la muerte del delincuencito ese que era el papá de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra. Se empezaron a registrar denuncias sobre la presencia en la región, mire esto, de paramilitares que provenían del Magdalena Medio y que dejaban a su paso el rastro de la muerte. Paracos netos, un paramilitar informante de la 14 Brigada del Ejército de nombre Martín Emilio Sánchez Rodríguez, en junio del 1990, que en repetidas oportunidades tuvo que pasar con paramilitares por Guacharacas cuando desarrollaban operaciones que tenían por finalidad ejecutar a supuestos auxiliares de la guerrilla. En las zonas donde estaban localizadas otras haciendas de los Uribe Vélez, como la Mundial, de la que hablamos ayer, en el municipio de Maceo y la Carolina en Yarumal, los 12 apóstoles. También aparecieron denuncias similares, presencias de grupos paramilitares o de limpieza social, óigame, limpieza social, como si estuvieran matando cucarachas, ¿no? Así mataban a la gente. Es que era todo un discurso, ¿no? Yo lo comparo a lo Nixon, el terrorismo, entonces era la guerrilla, tocaba como sea exterminarlos, y por eso de alguna manera se justificaban todos estos grupos paramilitares, y que los ganaderos, que obviamente tenían ya un poder, porque tener ganado en Colombia eso no es tan fácil, eso hay que tener plática para tener ganado, pues se empiezan a armar y empiezan a ver que no solo tienen que cuidar sus tierras y demás, sino que pueden ejercer un control territorial en distintas partes de Colombia. Por ahora, querido Julián, vamos a un corte de comerciales y continuamos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Este chiquito malo, en el año 95, hablo de Álvaro Uribe Vélez, ese es el verdadero chiquito malo de Colombia. El otro es una caricatura, el otro chiquito malo. ¿Usted recuerda el nombre del otro chiquito malo? Ya se lo digo, pero sí, o sea, sí recuerdo él, pero no me acuerdo el nombre. Es que ya Bueno, también sí, tanta son tanto, es comparación. que no, son muchos forajidos. Giovanni de Jesús Ávila Villadiego. Ese es el chiquito malo, una caricatura al lado de Uribe. No, Uribe es... No, es que también ya el chiquito malo se lo han dado a muchos. Por ejemplo, también se lo dieron a Álvaro González Alzate, el dirigente de la nefasto. Federación Colombiana de Fútbol. Sí. Otro pillo en el sector del fútbol que tenemos ahí otro tema. Ese fútbol es otra cosa bella, ¿oyó? Bueno, oiga, póngale cuidado a las que hace este man siendo gobernador de Antioquia. Ya era malo, malandrín. A los 27 años ya era malandrín. No, este man se dañó desde el colegio. Uribe Vélez dice que era malandrín desde chiquito. Eso sí, bien vestidito. Y buen estudiante, ¿no? Y entonces, claro, como era así caribonito y chiquito y de pantalones cortos, llegaba y las profesoras todas le decían, ay, Varito, divino Varito, y Varito era malo, yo.
Viejo le pegaba a los compañeros y allá se hacía el que le cascaban, era él. Era malo. Le doy en la jeta, marica, les decía de los chinos ya. Sí. Así como le dijo el otro día a un criminal que se le puso bravo porque le dijo, no, viejo, no sé qué y tal. Digo, le doy en la jeta. Ya repetí la palabra para no ser groseros y de pronto nos puedan sancionar por acá. Entonces, No, y unas amistades, o sea, hablamos de una relación familiar con el clan Ochoa, hablamos de una relación con los Villegas Gallón, los Uribe Gallón, y con los Gallón Henao, Gallón Henao, perdón. los que pelaron al muchacho Andrés Escobar. Y este Villegas, que Oiga. por ejemplo es el que aparece, el famoso audio de Uribe en la Corte Suprema de Justicia, que hoy lo tienen juiciado, donde habla de esta conversación, la están escuchando esos hijos. Oiga, yo lo que no me explico y lo digo con sumo respeto, porque si hay una sociedad en Colombia que haya que copiarle muchas cosas, pero muchas cosas que Dios les dio, Dios los proveyó. Mire, yo creo que los antioqueños pueden dictar clases en el mundo entero, de atención al ciudadano. Son una maravilla. Uno le dice a un paisa que va a ir a Marte y le dice, María, yo lo acompaño. Nunca lo bajonean a usted, jamás. Tiene unas habilidades que no podemos ocultar. Pero yo no me explico cómo esa sociedad tan berraquita, tan admirable, tan pujante, tan pilosa, tan bonita, porque los paisas son bonitos, ellos y ellas. Oiga, se callaron tanto tiempo con lo de Álvaro Uribe Vélez. Yo no me explico esa parte. Puede ser temor, Julián, temor al criminal. También, pues yo no sé, usted me desmentirá, pero yo creo que también ellos veían como el fin justifica los medios, como un progreso como ciudad. O sea, yo la verdad, desde que yo tengo uso de razón, Medellín es la segunda ciudad de Colombia, pero a mí me hablaban que antes no era así, que incluso Barranquilla tenía más importancia, Cali tenía más importancia, y desde el auge del narcotráfico y demás, lastimosamente Medellín cobra una importancia importante a nivel histórico en Colombia. ¿Usted cómo lo ve? No, Julián, yo creo que sin lugar a dudas, es que mire, hermano, ¿quiénes desarrollaron la nación? Los paisas. Todo el eje cafetero y el norte del valle, allá llegaron. Y están en todos los pueblos de Colombia vendiendo cachivaches. Y son prósperos y tienen una cosa muy parecida a los judíos. Esos, por ejemplo, de cualquier santuario, por ejemplo, un municipio, se van a cualquier municipio de Bolívar, Simití, y allá llegan y le ayudan al amigo, como los judíos. Y le prestan la platica y ya y pagan y siguen para adelante. Y un sentido de pertenencia muy grande. Mire, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero yo no me explico cómo la sociedad paisa decente, porque la hay, mucha, la mayoría, se quedaron callados ante los vejámenes de Álvaro Uribe Vélez y su grupo criminal. Es que le digo una cosa, con todo respeto, salvo las bombas, Uribe superó a Pablo Escobar. Y mire, entremos en materia, Julián. ¿Ya fuimos al corte de comerciales? ¿Sí, no? Sí, señor. Bueno, Antioquia, Uribe ordena como gobernador de Antioquia para hacerle un sofisma de distracción a los gringos que lo tenían encima porque conocen muy bien quién es Álvaro Uribe Vélez. Tenían los archivos de él, narcotraficante número 82, lo tenían de los testículos, y entonces el Cucho, para congraciarse con los gringos, manda a fumigar y alza la voz con un cultivo de amapola en unos municipios de Antioquia. Y entonces los gringos dijeron, no, este es el hombre que Colombia necesita y el que nosotros necesitamos porque, mírelo, lucha contra el narcotráfico. Mentiras. Mandó a un poco de matas que ven ahí, unas hectáreas pequeñas, y por debajo coca a la lata. Hoja de coca. Pero los gringos, lo que usted decía, lo vean con buenos ojos, era por el tema de ese discurso del terrorismo. O sea, si los gringos atacaban Irak, todo ese tema de Medio Oriente por el terrorismo, Osama Bin Laden y demás, Uribe tenía un enemigo claro, el enemigo interno, la guerrilla, la subversión. Sí o sí tocaba acabarlo, y por eso está ese discurso de, es que antes de Uribe no se podía ir a la finca, ¿no? No, que no se podía viajar por las carreteras. Cuento chimbo.
se pudieron viajar los ricos y los pobres allá jodidos en las carreteras secundarias y terciarias, atarzanados por guerrilleros y paramilitares. Y una manera de justificar que el Estado colombiano nunca ha llegado a ciertos territorios de Colombia donde sí ha hecho, o bueno, donde ese Estado, los grupos al margen de la ley. Es que mire, Julián, esos manes efectivamente llegaron con el ejército, porque los gringos mandaron plata en el Plan Colombia y eso habían hombres armados en toda la geografía nacional, pero llegaron fue a controlar para robar y para quedarse con el negocio del narcotráfico, amparar como lo hizo en la Aerocivil con licencias a narcotraficantes y quedarse con el Estado. Álvaro Uribe diseñó, creó, confeccionó, construyó todo el fenómeno paramilitar en Colombia desde la Convivir para que ellos luego lo apoyaran como lo hicieron en su campaña previa a su mandato del 2002 y luego la del 2006 para ser presidente de Colombia con un poder criminal avasallante que yo creo que no ha tenido par en el hemisferio americano. No ha tenido par. Es que lo de Álvaro Uribe Vélez, mire, lo de Álvaro Uribe Vélez llenará librerías y enciclopedias. Es que cualquier estudiante, cualquier colombiano que empiece a investigar sobre Álvaro Uribe Vélez puede hacer un libro con impactantes descubrimientos. No, y estamos hablando también de una configuración del Estado que tenemos hasta hoy. Las grandes discusiones que estamos dando hoy con la reforma a la salud, que ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver la reforma a la salud con las Convivir y demás? Y es que estamos en el gobierno del señor César Gaviria. Uribe fue senador y gobernador entre 1984 y 1997. Concejal de Medellín, senador y gobernador de Antioquia. Como senador participó en la Ley 100 de 1993, reforma a la seguridad social, criticada por algunos como perjudicial para el sistema de salud colombiano, y como gobernador impulsó las Convivir, cooperativas de seguridad privada que según críticos fueron el régimen paramilitarismo, aunque Uribe defiende su legalidad. O sea, él no las hizo, fue Gaviria, pero sí las aprovechó como gobernador y las estatizó. Y mire, Julián. Y tuvo influencia en la Ley 100 que hoy nos tiene con el actual régimen de salud, teniendo como aliados o dándoles ese poder a lo que hoy llamamos EPS. Mire, Julián, controlaron todo. Todos los sectores, el minero, el militar, el policial, el político, el traqueto, el de mercenarios, Jair Klein y demás. Pero mira además esto. El mismo Carranza, ¿no? Total, Carranza, un criminal que se fue de este mundo y no pagó un solo... Carranza fue más peligroso, Carranza, y letal que Pablo Escobar. O sea, ¿qué hubiera sido de Carranza si no hubiera tenido el apoyo de los paramilitares contra Víctor Quintero? Y de los presidentes de Colombia, tuvo todo el apoyo de los presidentes de Colombia, excepto Gustavo Petro Urrego. A todos los llenó de esmeraldas. Óigame bien, los llenó de esmeraldas. Así de sencillo. Uribe distraía con la amapola mientras los cultivos de hoja de coca crecían sin parar. Como los asesinatos, se habló, óigame bien, Julián, 52.000 muertos en los últimos 10 años. Eso para la época de 1996. 1.104 atentados terroristas, 694 policías asesinados, 4 magistrados, 2 jueces, fiscales y gente del bajo mundo responsable, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, Gacha, los Ochoa, en complicidad con políticos, fuerza pública y con la ferramenta que ya emergía escondida en los grupos paramilitares. Entonces asesinan al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, a Pablo Peláez González, exalcalde de Medellín, a Carlos Mauro Hoyos, exprocurador general de la República, de la Nación, y a Héctor Abad Gómez, aquel señor papá del escritor Héctor Abad Faciolince, si mal no recuerdo, donde en Netflix recrean cómo mataron a este defensor de los derechos humanos en Medellín, Antioquia. Viene la masacre del Aro y de la Granja.
Oiga, este tipo masacre, mejor dicho, con solo estas dos masacres, Uribe Vélez es considerado un genocida, delito de lesa humanidad. ¿Y qué me habla de Jesús María Valle? Total, pero además otra cosa, esto no lo decimos nosotros, no, ni amanecimos embriagados o empericados, no. Lo dice el señor Salvatore Mancuso, una y otra vez lo reitera, y llama la atención. Eduardo Díaz. Oiga, es que llama la atención que el mismo Juan Carlos El Tuzo Sierra, hoy testigo, se le voltea a Uribe. Y llama la atención que Salvatore Mancuso, quien le dio tierras con Carlos Castaño Uribe allá en su finca colindante al ubérrimo, hablo de la finca de Salvatore Mancuso, le extendió las cercas al Cucho y le regaló un lote pero gigante. ¿Sabía usted eso, no? Con Carlos Castaño. Sí, señor. Y además que Salvatore Mancuso, como usted bien lo ha dicho, pues es, o sea, nunca ahorra esfuerzos en decir cómo era la connivencia que tenían las Fuerzas Armadas con los paramilitares. O sea, la orden era, ustedes tienen que colaborar con ellos, como si los paramilitares, las AUC, fueran netamente una dependencia de las Fuerzas Armadas en Colombia, y obviamente esa directriz era dada por la máxima instancia que tiene los colombianos y que repite el presidente Petro en todo momento. ¿Cuál es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. No hay nadie más. Yo conocí un policía joven de San Vicente de Chucurí, preso en la cárcel de Facatativá, cárcel exclusiva para presos. Un joven que me ubicó y me dijo, venga, yo quiero hablar con usted. Y yo fui. Muchacho simpático el tipo, joven, lleno de vida. Me dijo, a mí me enseñaron a chuzar. Y una vez estábamos nosotros con un carro de esos fachada que colocan por ahí estacionado de lavandería, la Blanquita, como se llamaba la hacienda de los Castaño en Amalfi. Oiga, y resulta que se les cuela una conversación porque estaban a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar de Uribe Vélez. Y resulta que me cuenta el muchacho que Uribe Vélez estaba hablando con un militar como que de la costa atlántica y le decía, coronel, emberracao, o lo hace usted o es que me toca ir a hacerlo a mí, ir a apelar a una gente. Oiga, Julián, apelar gente, y emberracao le decía, coronel, o es que me va a tocar ir a mí a hacerlo. Cositas que va conociendo uno en su trasegar periodístico. No, y imagínese usted qué habrá hecho este señor Naranjo para que llegue a ser vicepresidente de Colombia. ¿Qué sabrá ese señor Santoyo para que varios paramilitares digan que es uno de los hombres más poderosos de Colombia? ¿Qué habrá hecho, por ejemplo, todos estos narcotraficantes? O sea, Julián, imagínese que usted llega a un puesto de honor en la República de Colombia y sus jefes de seguridad sean unos narcotraficantes uniformados, bandidos. ¿A usted le parece eso decente? Es que el único que se hace cuidar de bandidos y de narcotraficantes son los capos, lo que verdaderamente es Álvaro Uribe Vélez. Es como cuando, obviamente yo en ese momento era igual que ustedes, aficionado a periodismo sin corrección. Yo quedé muy impactado cuando usted relató todo el caso de la casa de Nari. Porque aquí se rasgan las vestiduras con que el hermano del presidente Gustavo Petro fue a las cárceles en una labor que estaba haciendo con pues esta Fundación de Justicia y Paz, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de paz con Danilo Rueda, pero aquí nos olvidamos que los paramilitares entraron por el sótano de la casa de Nariño. Vea, yo me desayuné en la casa de Alia Job 10 veces. Y vea, esto es cierto. ¿Y sabe quién le cocinaba? Un rufián asesino de la oficina de Envigado. Él estaba libre aquí en el norte de Bogotá. Antonio López Alia Job. Yo iba a su casa, yo iba a la casa de Antonio López, que estaba libre porque se había acogido a la Ley de Justicia y Paz y se había vuelto el vocero civil de las autodefensas junto a Rocío Arias. Entonces Antonio López andaba dando conferencias, eso está registrado en los medios de comunicación, las fotos de Antonio López dando conferencias. Entonces el man me conoció, o yo lo conocía a él, y me invitaba, y eso allá llegábamos, y sabe, el man que lo cuidaba con una metra terciada por si acaso, haciendo el café
Óigame, allá me pasó una anécdota para que vean que lo que yo hablo es absolutamente fidedigno. Un día invité yo a un primo y nos fuimos para donde Antonio López alias Job. Ese día, como cosa curiosa, estaba un ex miembro del cartel de Cali ahí. Eso fue un desayuno. Y resulta que estábamos ahí y nos brindan vino tinto a las 7:30 de la mañana. Con el infortunio para mi primo, que el man cuando recibe la copa, yo no sé qué hace, y se le voltea la copa y cae en un tapete blanco. Entonces, además que el vino es difícil para quitarlo. esa vergüenza de nosotros, y el man dice, tranquilo muchachos, nos dice Antonio López Aliajo, tranquilo muchachos, y el man se va para la cocina y trae aquí en la mano un poco de sal, y ¡pum!, se la tira a la mancha. Nosotros, ¿y eso qué? Dijo, no, esperen un rato. A la media hora sacudió esa vaina y en los cristales de la sal se fue todo el vino, quedó intacto. Como se quita la sangre, ¿no? Sí, bueno, qué buen detalle. Antonio López alias Job, claro, consentido, no es que era el hombre que venía a nombre de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, porque ellos le dijeron, Don Berna le dijo, yo estuve con Antonio López en la cárcel de Itagüí, en el patio, asoleándonos un sábado primaveral, allí en la cárcel de Itagüí, el Cucho López y yo. Ese día el Cucho me regaló unas fotos que las saqué en el libro de Paracos. Ahí ustedes pueden consultar el libro de Paracos. Él sale abrazado acá con Caraballo, máximo jefe del EPL, y con Cuellar del ELN acá y Don Berna en el centro. Esa foto me la dio él a mí. Y entonces Antonio López decía, no, es que mi papá no quiere que lo extraditen. Entonces esa era la razoncita. Por eso entraron a la casa de Nariño. Que eso, puedo hablar una semana entera de ese episodio, porque fui testigo excepcional de esa fusión criminal, delincuencial entre los paramilitares de Don Berna y los otros delincuentes peores de la presidencia de la República. Casi todos se fueron presos. Todavía los están juzgando por eso. Bueno, entonces, como decía, viene la masacre del Aro y de la Granja. Mancuso le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo dicho por el asesinado defensor de derechos humanos Jesús María Valle era absolutamente cierto lo que estaba diciendo el señor, por eso le quitaron la vida, y que un señor general Alfonso Manos Alba les había entregado los mapas, las coordenadas para perpetrar estas masacres y cometer la barbarie que cometieron en el Aro y en las Granjas, con el apoyo del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Uribe Es que recordemos Vélez. que Mancuso también dice que en esas masacres él salió directamente de un helicóptero desde la gobernación de Antioquia y sobrevoló toda esa zona durante la masacre con el gobernador de Antioquia y con una de las aeronaves oficiales, porque esto del tema de los préstamos, el préstamo de helicópteros no solo fue el tema de Tranquilandia, se fue en repetidas ocasiones dicho por los mismos paramilitares, cosa que la justicia pues obviamente ha dejado de lado. Julián, la gente dirá, a los que nos escuchan, no, estos manes, estos deben ser por lo menos unos ideólogos de los grupos subversivos de este país. No, carreta, qué ideólogos de nada, somos periodistas que hablamos la verdad. Y resulta que lo que pasa, y dicen, pero estos tipos, ¿por qué exageran tanto del gran colombiano hablando todas esas barbaridades? Lo que pasa es que como Álvaro Uribe Vélez auspició las convivires que se regaron por toda la nación, como el COVID-19, entonces, allá donde llegaron, habían unos criminales en la Sierra Nevada, Santa Marta, el señor Giraldo, en Santa Marta, el señor Jorge 40, en los Montes de María, el señor Diego Vecino, en allá el Urabá, Salvatore Mancuso, en el Chocó, el Alemán, en los Llanos Orientales, Jorge Pirata, Guillermo Torres, en Bogotá, con Pacho Santos,
alias Arcángel, el bloque central Bolívar que entra a Barranca y se extiende hasta Putumayo y Nariño, y entonces todos esos fascinerosos con las sombrillas de la Convivir se apoderaron de Colombia hasta hoy en la contratación. O si no, preguntémosle en Barranca Bermeja de Ecopetrol quién contrata, si no es alias el bachiller, con Julián Bolívar, otro tipo que estuvo con los 12 apóstoles allá en Antioquia, y su hermano Pablo Sevillano, que terminó allá pelando gente en el sur de Bolívar, no, perdón, en el sur de Colombia, allá en lo que se llaman los Payanes en Nariño. Hay unos pueblos Payanes en Nariño, yo no conozco Payán por allá. Es como, ¿cómo se llamaba esta bananera que fue hace poco condenada? ¿Augura? No, la banana frita. Ah, no, la Chiquita Brans. Chiquita Brans. La Chiquita Brans. Ah, se apoderaron de los puertos de Urabá, de Cartagena, de Santa Marta, de La Guajira, controlaba la frontera con Venezuela y el puertico de Buenaventura. Estamos hablando de que por cada caja de banano que supuestamente ayudaban a que no se robara la guerrilla, pues iba un fusil y un paquete de coca. Estamos hablando de un negocio redondo que usted puede categorizar hoy como el que tiene alias Pitufo, como que el que tenía Pacho Malo y con el que ayudó a ocultar Marta Mancera al interior de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, aquí una cosa tipo broma, pero real. De broma y de veras. Álvaro Uribe Vélez estudió Derecho para especializarse en torcidos. Julián, estudia Derecho y se especializa en torcidos. Es que, ¿cuál es la profesión que más se repite en el Congreso de la República y en los altos dirigentes? Todos son abogados, porque echan la ley y echan la trampa. Mira, pero aquí para tocar una cosa que también es bella tocarla, porque a mí no me da miedo, o a nosotros, Julián, a este equipo, no le da miedo tocar este asuntito, como dicen los argentinos. Los sabuesos, aquellos sabuesos periodistas, eso era los decanos del periodismo en Colombia, háblese del periódico El Tiempo, de CMI La Noticia. Yo hago mucho énfasis en CMI porque para mí el señor Yamil Ahmad ha sido nefasto para este país, con todo respeto por el Cuchito, que ya está un poco enfermo, como dicen que está muy enfermito en Cartagena, el señor Juan Gozaín, un hombre que, si hay que ser honestos, yo rescataría dentro de la decencia del periodismo, con todo y que le sirvió a los grupos económicos, en este caso Ardila Lule, pero el Cucho Juan tenía algún criterio que se puede rescatar. Está enfermo Juan Gozaín, lo atiende su esposa Margot Richie allí en Cartagena y sus hijos, gente decente. Bueno, pero estos sabuesos que hoy escupen desde Medellín del colombiano a través de esa tenebrosa directora que tiene hoy el colombiano, porque eso es, la gente que defienda a la mafia, que defienda al estamento, que defienda lo que no sirve, es tenebrosa. ¿Cómo es que se llama? Luz María Sierra se llama hoy. Sí, señor. Profesoras de periodismo dictando disque periodismo por allá, los periodistas en las zonas peligrosas de Colombia enseñándolos a hacer. ¿Qué periodismo le están enseñando a hacer? Mentirosos es lo que son. Esos y los del Mundo. Oiga, ¿no se dieron cuenta que tenían semejante criminal allá? Portales del oficialismo. No se dieron cuenta. Ni los periódicos, acá El Tiempo mira El Tiempo, si hay una sinvergüenzura en Colombia que cada día tenemos que empelotarla, se llama el periódico El Tiempo. Porque, para decir verdad, la revista Semana, la revista Cambio, no esta, sino la anterior, aunque esta hace un trabajo decente, pero no, la anterior, Cambio, era una maravilla. Y la revista Semana, ni hablar. Y estos periodistas, estos grandes periodistas en Colombia, no se dieron cuenta de toda esta podredumbre. ¿Por qué? Porque es que estaban ocupados pelechando con ellos. Y recibiendo la pauta, ¿no? Total, absolutamente. O sea, por ejemplo, vea nomás esta lista que le tengo el día de hoy para que nos hagamos una idea. ¿Le suena el nombre Eric Julio Morris, Salvador Arana, Jorge Eliezer Anaya, Benito Osorio y el mismo Álvaro Uribe Vélez? Todos tienen como un denominador que fueron gobernadores durante la expansión del paramilitarismo. Salvador Arana, de quien dicen por ahí algunas personas habría tenido amoríos allá en su época juvenil con la propia Verónica Alcocer, dicen por ahí,
son paisanos allá. Salvador Arana, 40 años de prisión, exgobernador de Córdoba, Sucre. de Sucre, ex embajador de Colombia en Argentina, hace unos días abrió el pico, se mamó y abrió el pico. Ay, Salvadorcito Arana, finalmente ya mamado de todos los vejámenes del que los traicionó llamado Álvaro Uribe Vélez, empezaron a hablar. Entonces mire esto, mire esta belleza. En este sainete de la muerte, en esta danza del crimen y de la sangre, grupos de extrema derecha llamados, mire cómo se llamaban, la Mano Negra, DAS, la AAA, puros militares cochinos, bandidos, criminales, los Birlos, muerte a comunistas, los Tiznados, un grupo que se llamó Jacob, se unieron a los capos de la mafia, a ganaderos y terratenientes con el aval de las fuerzas militares, policía e industriales, que dejó cientos de miles de muertos y desaparecidos en Colombia, cuyo patrón sigue siendo todavía el señor Álvaro Uribe Vélez, seguido, y le habla al oído, porque este sí le puede hablar al oído, de un secuaz llamado Santiago Uribe Vélez. Santiago Uribe Vélez. Las convivir de Uribe, que son los escuadrones de la muerte, eran conocidos como los escuadrones de la muerte, pero nadie decía que eran las convivir. Luego mutaron a lo que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia, se llamaba también los Urabeños, se llamó también las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, luego se llamó la Casa Castaño, luego entonces entra el Bloque Central Bolívar y se vienen por acá por los llanos orientales comprando franquicias los paramilitares. Y los esmeralderos ya estaban ahí metidos también. Billete a la lata, narcos. Martín Llanos, estas personas del Casanare. Pero entonces, de esto no eran ajenos los presidentes de la República. Samperito, Pastranita, el periquero de Pastrana. Porque ahí sí no dicen que era periquero. No, el único periquero es Gustavo Petro. No, aquí Pastrana nunca se metió un perico, no. Y allá a Londres no le llevaban el perico desde aquí de Colombia. Un señor flaquito, simpático, bonito, que vive allí en el barrio que se llama Niza Antigua, en una casa esplendorosa. Él le mandaba el perico a usted, señor Andrés Pastrana, para que se lo metiera. No para que lo vendiera, eso sí hay que ser. Cuando estudiaba en Londres. Cuando estudiaba en Londres. ¿Del ex canciller? No, otro señor, no, otra figurota. Él me decía, no, si yo le mandaba, pero no cuente porque es que él era vecino mío. Yo le mandaba a él, a Andrés Pastrana, le dije, Borrero, dijo, no, ese es muy cucho, no, al hijo, al periquero ese. Y nadie dice, ahí sí no era periquero. Y entonces los del Partido Liberal no pegan el brinco, ni los del cartel de Centro Democrático. No, es que nadie, ¿sabe? Aquí están más sucios que un rancho solo y quieren venir a hacer. ¿Por qué? Porque es que tienen urticaria, porque perdieron el poder. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? No, donde a Petro se le estallaran las pepas a Petro. ¿Usted se imagina a Petro con las pepas estalladas y con la fiscalía metiendo a todos estos criminales presos? ¡Ja! Tocaba hacer una cárcel nueva, como Bukele. Meter toda esa caminamenta, porque es que la diferencia entre El Salvador y Colombia es que allá meten a descamisados, puros maras, salvatruchas, y aquí toca meter a la perramenta toda de corbata. Eso hay que quitarle la corbata para atrás porque se pueden ahorcar con ella. Entonces hay que empelotarlos como hizo Bukele, quítenle la corbata rápido y la correa porque se ahorcan. Todos estos criminales que hoy son los padres de la patria. Y sin hablar de un episodio que no hemos tocado porque solo con el paramilitarismo, pero como el Departamento Administrativo de Seguridad, lo que hoy llaman la inteligencia, todo lo que tiene que ver con las investigaciones profundas que hacía el Estado colombiano y que tiene derecho que hacer para proteger todo lo que tiene que ver con los estamentos públicos, pues le daba todos esos reportes, toda esta información a los mismos paramilitares. O sea, el DAS al servicio de los paramilitares. Oiga, como todo muerto es bueno, no, todo muerto no es bueno. Pedro Juan Moreno, pasó a ser mártir. Pedro Juan Moreno fue uno de los precursores, importadores de los insumos químicos
para los laboratorios de la coca. Eso está documentado, que hay un libro entero sobre el tema. Pedro Juan Moreno, y entonces este tipo miserable con el tal Álvaro Uribe Vélez de gobernador de Antioquia, ¿sabe qué hicieron? Le extendieron licencias para una convivir a unos alacranes llamados Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, sabiendo que eran criminales irredentos. Y les pusieron al medio de comunicación del oficialismo en ese momento, no era ningún RTBC, no era ningún Señal Colombia, era RCN Televisión, a lavarles la cara. O nadie olvida esa entrevista, que eso sí me sorprende, que casi no hay rastro en internet, a pesar de que en internet casi la bajaron, nada se borra, de la Gurizati con... Y las revolcadas de la Gurizati allí con Carlitos Castaño a nombre del Estado colombiano y de RCN Televisión. Y los acompañaba una periodista bonita, decente. El tío de ella vivió en un apartamento conmigo. Nosotros le arrendamos una habitación a un profesor llamada, se me está escapando el nombre, la china. Bailaba borrachita en las mesas allá con los manes estos. Me contaron a mí. La china decente, pero allá se la llevó Gurizati, allá la pervirtieron. Harriet Hidalgo. Pero yo sí difiero de usted, señor Alfredo, porque en Colombia hay muertos malos. Recordemos que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los más de 6.402 falsos positivos documentados, porque en mi perspectiva creo que son más, esos sí eran muertos malos, eso sí era una limpieza social, porque a pesar de que fueron dados por guerrilleros muertos en combate y después fueron reconocidos que no eran guerrilleros fuera en combate, no, que era el drogadicto, no, que era el loco del pueblo, no, que era un muchacho que no trabajaba ni estudiaba, pero viejo, no era terrorista, no era un guerrillero. Entonces, ¿por qué le dieron de muerte y por qué esas madres aún siguen buscando a sus hijos hasta el día de hoy y Álvaro Uribe Vélez sigue negando y diciendo que el paro es a masacre? Bueno, apreciado Julián, aparecieron entonces, ahora aquí no hay que decir, Julián, para que haya un equilibrio en lo que estamos diciendo. Claro que habían guerrillas espantosas, tenebrosas, EPL, ELN, FARC. Claro que sí, eso era perverso, eso es horripilante, eso es innombrable. Claro que sí existían. Entonces vinieron los sacrificios de comunidades, torturas, asesinatos, masacres, desapariciones, crímenes que cometían estos grupos paramilitares en connivencia con el ejército y la policía. Caen sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, indígenas, estudiantes, campesinos, obreros y uno que otro traqueto y gente del bajo mundo, porque ahí van cayendo todos también. Entonces, en estos tomando solo ejemplos, le cegaron la vida a 86 personas y mataron a 100 miembros de la Unión Patriótica en Turbo, Antioquia. ¿Cómo es que era ese episodio? Oiga, mire. La Guerra Roja, Dale cuidado, sí. El baile rojo es. El baile rojo, la danza roja, la danza escarlata. Oiga, en Apartado, Antioquia, iban unos señores en un bus. Los interceptaron, los hicieron bajar del bus, les ataron las manos y pelaron a 26 campesinos, trabajadores de la zona bananera. Guerrilleros, decían, estos son miserables y tal. Oiga, es que no fue el ejército, no, ni en una refriega entre el ejército con los subversivos, no, y el poder armado del Estado que tiene alguna licencia para matar, no. Es el grupo paramilitar, porque los militares se quedaban rascándose los testículos y viendo televisión y comiendo como cerdos en los batallones, mientras esta gente mataba, y apenas mataban los llamaban y le decían: listo, mi general, cumplía su orden. Oiga, y lo más diciente es que después de tantos años seguimos igual. ¿Por qué mataron a estos personajes de las bananeras? Porque estaban de alguna manera protestando por sus derechos laborales. Algo que pasa igual que hoy. ¿Y qué pasó? Estos grandes multinacionales les dijeron a los paramilitares: oiga, hay 20, ¿cuántos dijo usted? 26 de estos manes que son muy revoltosos, démosles de baja para que dejen trabajar a los otros tranquilos. Y vea, los derechos laborales cercenados a punta de bala por los paramilitares. Una vez llegó a Barrancabermeja Jesús María Clavijo, o mejor, Clavijo Jesús María, como comandante del batallón 45 Héroes de Majagual.
Cualquier día me llama el tipo y me dice, Serrano, venga. Y me voy yo y lo encuentro llorando. Coronel, ¿qué le pasó? Me dijo, no, Serrano. Llorando, un chiquitico, blanco, gordo, ojiverde, creo que era bogotano. Me dice, no, hermano, quiero despedirme de usted. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, no, yo estuve allá con la gobernación de Álvaro Uribe Vélez y me cogieron y me clavaron. ¡Ja! Ese le servía ya cuando era mayor a todas estas vejámenes de Álvaro Uribe Vélez, pero Álvaro nunca ha caído. Hasta ahora es que lo están atendiendo aquí la justicia colombiana. Yo sí le ruego al Señor Jesucristo, de quien soy ferviente creyente, que tenga piedad con Colombia y que esa señora juez de la República pueda enjuiciar a Álvaro Uribe Vélez y que no se salga con las suyas. Aunque, para terminar, Julián, este hombre, ya, el juicio de él ya está hecho. Y nosotros nos vamos a encargar, porque yo llevo 3 programas, o mejor, el equipo de Periodismo Sin Corrección, con nuestros compañeros de mesa, llevamos con hoy 3 programas o 4. Sí, señor, 3 programas. 3. Yo creo que vamos a hacer unos 30. Oiga, esto va a ser un récord Guinness en los medios de comunicación en el mundo. Una temática que dure 30 programas. Los que sean, los vamos a hacer, porque es que apenas vamos en la gobernación de Antioquia, apenas vamos ahí, lo que nos falta, Julián, pero lo vamos a hacer. Así se mamen de nosotros. Vamos a hacer la tarea completa para que esto sea colgado no solamente en YouTube, sino en las bibliotecas colombianas y las nuevas generaciones conozcan este horripilante episodio que quisieron pasar de agache los grandes medios de comunicación comprados por el poder criminal de Álvaro Uribe Vélez y su séquito de delincuentes. Apreciado Julián, muchas gracias. No, señor Alfredo, usted vea, son más de 1.300 personas conectadas. Yo, Alexis García, dice, ¿qué dijo Mabel? Y pues Mabel dice lo siguiente. No, Mabel, ay, no, ¿cómo así? No, Mabel, no. ¿Esto qué fue lo que pasó? Uy, oiga, gato negro. Gracias, oiga, no lo recibo. Mire, esto que acaban de hacer mis compañeros de El Tercer Canal, esto vale más que el premio Simón Bolívar de periodismo, que esto es lo que vale realmente en la vida. Gracias a todos mis compañeros por este detalle inmenso que tienen conmigo. Y solo digo lo que dije ayer, estimados compañeros de trabajo, que Dios me conceda largos años de vida para poder desenmascarar a todos estos. El día que yo me vaya de este mundo, descanso verdaderamente en paz, porque hemos hecho la tarea que tenemos que hacer como periodistas. A todos ustedes, a mi equipo, a la gerencia, a Mabel, a todos, gracias por este lindo detalle. Julián y mis compañeros detrás de cámaras, a todos, mil gracias. Que pasen un resto de día feliz, ustedes amables. Y hay puente festivo en Colombia para los amigos que están por allá. Por su cumpleaños también lo mandamos pedir. Sí, seguimos en Colombia de Francachela y de Comilona, porque aquí este es el país de la fiesta, que nos la arruinan estos miserables de los que estamos hablando. Julián, gracias. No, ahorita está explotando el chat, siempre han estado con las felicitaciones, pero no, usted, señor Alfredo, la verdad, Periodismo Sin Corrección se ha consolidado aquí en El Tercer Canal y pues es muy querido, y también pues usted por no Gracias. ser el periodista que es, sino la persona también que es, señor Alfredo. Entonces, Gracias, muchas Julián. felicitaciones. Y a ustedes, feliz descanso, gracias por estar con nosotros. Seguiremos trayéndoles este pastelito que le traemos para que lo degusten, que sé que lo están degustando con mucha alegría. Infinitas gracias a Mabel y a todo el equipo, que digo Mabel, pero somos todos realmente aquí en Tercer Canal. Mil gracias. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.